Buenos días a todas y todos y bienvenidos a la tercera reunión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos que se lleva a cabo el día de hoy, 7 de noviembre. Y el objetivo de la sesión del día de hoy es primero abordar el tema del reporte de avance e implementación del piloto de infraestructura abierta y de la atención a las observaciones que realizó el INAI a los entregables de las 4 primeras etapas que ya se tienen de avance. Y también se van a presentar sobre los elementos a considerar en el diseño de una estrategia de datos abiertos a partir de la propuesta de GovLab, así como se van a abordar asuntos generales que en su caso hubiere. A continuación le voy a dar la voz a David Jiménez del equipo de Estado Abierto para que pueda hacer el pase de lista. Adelante, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A continuación, el pase de lista de las integrantes de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Alcaldía Miguel Hidalgo, institución implementadora. Secretaría de la Contraloría General, órgano interno de control de la Alcaldía Miguel Hidalgo. SocialTIC. Observatorio de la Industria de la Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México. Presente. La crónica de hoy. Grupo Arquitect SADCB. Olin AC. Hola, buenos días. Guillermo Cejudo Ramírez, profesor del CIDE, o alguien en su representación. Doctor Fernando Nieto Morales, profesor del Colmex. En su representación. Buenos días a todos y a todas. Cartocrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil. Auditoría Superior de la Ciudad de México. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Y Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Hola a todos, buenos días. ¿Falta alguien que no haya nombrado en la lista de asistencia para tener conocimiento? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. También me conecté de parte del INAI. Soy Laura Carolina Arce Sosa, de la Dirección General de Políticas y Acceso. Muchas gracias, Carolina. Y únicamente reportar que las personas representantes del sujeto obligado implementador están terminando una reunión previa de protección civil en su alcaldía y estarán conectándose en breves minutos, pero podemos continuar. Entonces tenemos hasta presentes a 8 integrantes de la Red Ciudad en Datos Abiertos, que es Olin, es en representación también del doctor Fernando Nieto, en representación del doctor Guillermo Cejudo, de la Agencia Digital de Innovación Pública, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que se van a sumar de forma posterior, de la representación, así como de la representación del OIC de la Alcaldía y del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Entonces, a continuación, le pediría a David que pueda leer el orden del día. Adelante. Claro. El orden del día es 1, pase de lista e instalación de la sesión. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, mensaje de bienvenida de la comisionada María del Carmen Nava Polina. 4, reporte de avance en la implementación del piloto de infraestructura abierta y de la atención a las observaciones del INAI a los entregables de las 4 primeras etapas. 5, presentación sobre los elementos a considerar en el diseño de una estrategia de datos abiertos a partir de la propuesta de The GovLab. 6, asuntos generales. 7, lectura de acuerdos.
Y 8, cierre de la sesión. ¿Alguien quiere agregar algún tema al orden del día? Sí, Carolina, adelante. Muchas gracias, gracias, Soledad. Si fuera posible agregar al orden del día una breve presentación de la Política Nacional de Datos Abiertos en el marco de la estrategia Abramos México. Muchas gracias. Entonces, dentro de asuntos Gracias. generales para abordar, se considerará lo que acaba de expresar Carolina en representación del INAI. ¿Alguien más que quisiera incluir algo más en asuntos generales que quiera tratar en esta sesión? Si no hay más puntos, damos por aprobada lo que es el orden del día. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora de la Agenda de Apertura Institucional aquí en el Info en la Ciudad, a la comisionada María del Carmen Nava Polina, para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, comisionada. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Sole. Pues estamos muy contentas de tener esta reunión de la Red Ciudad en Datos Abiertos y agradecer a quienes están presentes y bueno, quienes están por incorporarse o para dar seguimiento también a estos trabajos de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Están todas las sesiones grabadas para su disposición y sobre todo para aprovechar los materiales que se van acercando por acá. Pues me gustaría sobre todo recordar el motivo de la Red Ciudad en Datos Abiertos en la Ciudad de México, que es única en su tipo, porque buscamos promover un ecosistema de producción y aprovechamiento de datos abiertos en la capital del país, justo que permita transparentar de origen información que limite las oportunidades de corrupción. Al acercarse pues el cierre de año, ya estamos en noviembre, nos interesa comenzar a explorar alternativas de acción y definir también prioridades para estimular la creación y consolidación del ecosistema de datos abiertos en la Ciudad de México. Por ello es que en los siguientes días les vamos a hacer llegar un cuestionario breve que nos permita trazar las acciones que podamos llevar a cabo en esta Red Ciudad en Datos Abiertos. Considerar políticas orientadoras y proyectos específicos es muy importante, pero también es necesario identificar y atender los elementos previos que permitan dar pasos firmes en esos objetivos, sobre todo de manera que no queden en una propuesta, sino que sean realizables, aplicables, de acuerdo a las condiciones objetivas de las que partamos. Por ello, nos gustaría también compartir en esta sesión la información que al respecto sistematizó de GovLab a partir de la experiencia obtenida en el seguimiento y análisis de ejercicios similares en distintas ciudades. El primer elemento orientador que necesitaremos para transitar de un momento en el que se publica lo que los sujetos obligados consideramos de interés a otro en el que se publique lo que la sociedad requiere y demanda. Es justo la identificación de esta demanda lo que los actores que puedan atenderla y también los aspectos que se requiera atender de manera primigenia. Por ello, la suma de esfuerzos en multiactor y multinivel que llevamos a cabo en los distintos ejercicios y acciones de apertura institucional que tenemos, va a ser mucha ayuda en este sentido desde la Red Ciudad en datos abiertos. Así que bueno, pues por mi parte sería cuanto en esta primera intervención y esperando que se suman, bueno, ya por aquí vimos sumadas a la institución implementadora de Miguel Hidalgo y pues también agradecer muchísimo la generosidad del tiempo quienes vienen en representación tanto del doctor Guillermo Sejudo como de Fernando Nieto, y a las organizaciones de sociedad civil que también pues estamos ciertas que son nuestro pie en la tierra pues, respecto a las instituciones públicas y orientar mejor los esfuerzos. Gracias.
Muchas gracias, comisionada, por sus palabras de bienvenida, y a continuación voy a ceder el uso de la voz a José Hernández, del equipo de Estado Abierto, que va a referir sobre el reporte de avance en la implementación del piloto de infraestructura abierta y de atención a las observaciones del INAI a los entregables de las primeras 4 etapas. Adelante, José. Muchas gracias, Soledad. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, pues el objeto, uno de los dos objetos principales de esta reunión es el relativo al reporte de avance a quienes integran esta red sobre el estatus de implementación del proyecto Infraestructura Abierta en la Ciudad de México. Como recordarán, nos acompaña y nos ha apoyado como sujeto obligado implementador en la Ciudad de México la Alcaldía Miguel Hidalgo a través de su Dirección General de Obras. Y este proyecto tiene 8 etapas, de las cuales hemos desahogado ya 4, se reportaron en la sesión anterior, y durante el mes de octubre se desarrolló la 5ª etapa, consistente en la captura de datos y documentos, concluida con la información que actualmente tiene disponible el sujeto obligado implementador. Vienen otras 3 etapas que se realizarán posteriormente, es la validación de datos y documentos, la presentación de infraestructura abierta, es decir, el conjunto de proyectos que forman parte de esta iniciativa en el portal nacional, esto será en diciembre, y posteriormente el monitoreo y evaluación para dar paso a la siguiente fase de este proyecto en el nivel nacional. Aquí únicamente comentar que en el correo que se envió a ustedes para circular la convocatoria de esta sesión, se anexaron con vínculos al orden del día un conjunto de documentos, uno de los cuales es el reporte de avance de la 5ª etapa. Y en este documento se incluye también la referencia de todos los elementos que se fueron capturando, bueno, de la información que se nos proveyó sobre el proceso de captura, así como de las observaciones que recibimos a los entregables de las primeras 4 etapas por parte del equipo que apoya esta iniciativa por parte del INAI, y de la atención que se hizo por parte nuestra en calidad de coordinadores de la red y del sujeto obligado implementador en lo que correspondía al mapeo de datos y a la captura de información correspondiente. No entro al detalle porque esta información, insisto, está referida y documentada con el debido detalle en el reporte que se circuló. Aquí más bien esperaríamos la presentación que nos pudiera hacer el sujeto obligado implementador para conocer el avance obtenido durante el mes de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por este breve resumen. Y de alguna forma también queremos dar la bienvenida a Arturo Ramos de la Crónica, que ya se pudo sumar en la reunión. A continuación, daríamos el uso de la voz para que en este mismo segmento del orden del día, la Alcaldía Miguel Hidalgo pueda hablar de los aprendizajes y áreas de oportunidad que deriven justamente de esto, de lo que lleva al momento la implementación del piloto de infraestructura abierta. Sí, de la alcaldía estamos listas o pasamos al siguiente, ¿sí? Adelante. Les escuchamos. Tienen el micrófono silenciado. Listo. Muy buenos días. Y con relación a los avances, como comentaba el licenciado, se dio cumplimiento en los tiempos establecidos con la captura de datos en la plataforma del INAI. Y quedando pendiente por los tiempos establecidos por normatividad, el acta de entrega y el finiquito de la obra, la cual nos indicaron en el INAI que se integrara en cuanto se tuviera la información. Con relación a las observaciones realizadas a los formatos CERCA y ETCAPI, se realizaron las modificaciones correspondientes. En cuanto a las políticas de publicación, también se realizaron de acuerdo a sus observaciones las correcciones. Con relación a los datos que en esta plataforma se pueden consultar, pues serían las fechas de inicio y terminación de las obras, los costos, los trabajos a realizar, los documentos relacionados con cada una de las etapas, tanto de planeación, licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las mismas, la convocatoria, la licitación pública y las áreas involucradas en cada uno de los procesos.
la empresa a quien se adjudicó el contrato y los pagos efectuados. Para eso nos es útil la base, la información que se proporcionó en el sistema. En cuanto a las dificultades que se nos presentaron, al momento no se cuenta con un sistema que albergue la información para la consulta en esta alcaldía, por lo que pues sí nos fue de mucha utilidad estos formatos y la unificación también de la información para lo mismo. También se nos dificultó un poco la requisición de los formatos, porque no nos quedaba, no lo entendía a qué se refería cada uno de ellos, y conforme ya los fuimos requisitando y fuimos modificando, entonces se refería a esto, se refería al otro, pero eso se nos dificultó un poco. En cuanto a la experiencia, pues consideramos que la importancia y necesidad de contar con un sistema para seguimiento para las obras, ayuda para la transparencia y la información de datos abiertos y recuperar, almacenar y distribuir información pública. Esto es como lo percibimos nosotros. Muchas gracias por compartir. Gabriela, bienvenida también. Mucho gusto en tenerte aquí y no sé si quieras complementar, o sea, con algunas palabras lo que acaban de comentar los colegas de la alcaldía. Sí, Soledad, muchas gracias. Perdón que me conecté un poco tarde, pero tuve problemas de conexión. Primero, pues agradecer todo el trabajo del Info de la Ciudad de México en este acompañamiento, en este piloto, y también agradecer pues toda la disposición de mis compañeros de la Dirección de Obras, que en realidad son los que hacen el trabajo, como ya lo platicaron en estos momentos. Pero bueno, por supuesto que la disponibilidad de los funcionarios públicos es básica para que salga este proyecto. Entonces, de verdad agradecemos mucho el acompañamiento de ustedes y el trabajo de obras. Y a mí me parece que fue un ejercicio, o ha sido un ejercicio muy valioso para todos nosotros en varios aspectos. Uno, pues para ir concretando los compromisos de transparencia que se hacen, que muchas veces se quedan en palabras no en palabras, pero en cosas poco concretas. Me parece que este ejercicio es muy concreto en cómo se puede aplicar la transparencia en lo que pasa en las alcaldías de forma más sensible, que es el gasto público en las obras, ¿no? Que muchas veces quedan dudas o se perciben poco transparentes, o el ciudadano tiene poco acceso a ver qué es lo que pasó con esas contrataciones. Entonces, de forma pues muy concreta se puede decir que se están cumpliendo compromisos de transparencia. Y entonces, al haber participado en este piloto, nos sirvió para darnos cuenta, uno, que no es tan fácil, ¿no? Lo decimos muy fácil, pero pues la implementación de los sistemas, el aperturar todos los procesos de la obra, pues lleva su complejidad, pero me parece muy importante que lo hayamos hecho, porque por supuesto que para años que entran va a ser mucho más sencillo, y me parece que damos pie, o estamos dando pie, para que todas las contrataciones de obras que hagamos en los gobiernos locales, por poner en donde nosotros estamos, tienen que ser de esta manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que sea mucho más sencillo hacerlo? ¿Cómo podemos mejorar los sistemas? ¿Cómo podemos mejorar los procesos? Para que no implique porque no implique demasiado esfuerzo para la gente que lo está haciendo, o cómo podemos capacitarnos algunos otros funcionarios para hacerlo, para que sea sencillo para el funcionario público hacerlo y sencillo para el ciudadano entenderlo. Entonces, me parece que fue un ejercicio bien importante para darnos cuenta que hay que mejorar. Gabriela, te dejamos escuchar ahí.
perdón, se cortó, perdón, se cortó un poco. Y otro tema es el tema de la participación ciudadana, que, bueno, por supuesto que es de lo más valioso, ¿no? Muchas veces, pues, entre servidores públicos nos entendemos y me refiero, nos entendemos el lenguaje de las licitaciones, de las leyes, y muchas veces no se los transmitimos de manera clara a los ciudadanos. Entonces, también estos ejercicios nos ayudan a que los ciudadanos se involucren, a que sea mucho más natural y mucho más común en que los ciudadanos estén participando junto con los servidores públicos en estos procedimientos de manejo de dinero público en las obras. Se quedó otra vez silenciado el micrófono. Ya, perdón. ¿Cómo nosotros podemos hacer mucho más usual o mucho más común el que estemos platicando con los ciudadanos, el cómo compartir todos los procedimientos desde las planeaciones, las licitaciones, las ejecuciones, las supervisiones de las obras con los ojos de los ciudadanos, y que lo hagamos cada vez de forma más natural para que cada vez seamos mucho más transparentes? Entonces, creo que aprendimos muchísimo en el primer año de administración haber entrado en este piloto, porque pues nos enseñó desde el primer año cómo sí hay formas de transparentar el uso de los recursos. El alcalde hizo hincapié en que aprendiéramos bien cómo era todo este procedimiento para que pudiéramos hacerlo una práctica común en los demás años de la administración. Y pues creo que con todos sus asegúnes que siempre tenemos en algún proceso, y sobre todo en algo que estamos piloteando, me parece muy positivo. Y sobre todo esta sinergia que hicimos entre alcaldía, INAI y el Info y los actores ciudadanos que están participando. Agradecemos mucho la oportunidad y seguimos en disposición de terminar este piloto y ver en qué más podemos participar junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, también por complementar. Y aquí, pues bueno, queremos preguntarles a las integrantes de la reunión en apertura si tienen algún comentario y algo que quieran externalizar acerca de los puntos abordados al momento sobre los avances de la obra. Sí, si no hay comentarios, pasaríamos a... Yo, si me permites, básicamente si nos pudiéramos ver unos minutitos. Este es el documento que se circuló previamente con ustedes. Está, como les decía, anexado al orden del día. Contiene la información con la misma estructura que tenía el reporte anterior. Una introducción que reporta qué es lo que se está haciendo, las características de la quinta etapa, que fue lo que ya nos presentó la representación de la alcaldía Miguel Hidalgo, la integración, los distintos integrantes de la red y los créditos correspondientes a la elaboración del reporte. Lo sustantivo aquí es la parte correspondiente al reporte de avance, que incluso detalla las características de la atención de las observaciones recibidas y cuáles fueron estas observaciones, y esto es lo que se anexó con ustedes. Es conveniente recordar, como se había comentado, si podemos ver la lámina anterior a aquella en la que está presente el reporte. David, si pudiéramos ver de nuevo en la presentación la lámina, exacto, la anterior, por favor, la anterior. Aquí señalábamos que el proyecto tiene 4 etapas. Están pendientes las últimas 3 por concluir, 2 de las cuales se desahogan en el mes de diciembre. Entonces, en el mes de enero, febrero, se estará haciendo el proceso de evaluación de todo el pilotaje para dar inicio a una nueva fase de la implementación de este proyecto en el nivel nacional. Y recordar únicamente la obra que está inscrita por la alcaldía Miguel Hidalgo, que se denomina continuación de los trabajos del nuevo edificio de la alcaldía Miguel Hidalgo. La obra ya está concluida como tal y está todavía en proceso administrativo el cierre de la misma, la revisión y la entrega correspondiente. Estos datos se estarán capturando a lo largo de este mes conforme se vayan disponiendo de ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias, José, por comentar estas precisiones. Y a continuación le cedo el uso de la voz a Arturo Ramos de La Crónica, que, pues bueno, para que pueda hacer sus comentarios. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por invitarnos a participar en este tipo de ejercicios. A los amigos de Miguel Hidalgo, pues además les aclaro que esto nos interesó por un tema de transparencia en sí, no por una labor, digamos, cotidiana del periódico, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, y lo comento porque me gustaría preguntar un par de cosas. Me costó un poco de trabajo entender bien toda la dinámica de este ejercicio. Ya tuve tiempo de asesorarme y de leer los documentos. Y me llamaba mucho la atención ahorita que platicaba con tanto el personal que se hace cargo de obras como la responsable de transparencia, de los hallazgos que están teniendo al hacer este ejercicio. Primero que nada, quisiera saber hasta dónde el sistema de seguimiento administrativo, o sea, lo propiamente administrativo en Miguel Hidalgo, está automatizado. ¿Hasta dónde en el ejercicio que están realizando se ha hecho este llenado de formatos, por ejemplo, de los que hablan? Entiendo yo que además les han acercado sistemas que han cedido organizaciones internacionales para dar este tipo de seguimientos. ¿Hasta dónde, digamos, se ha generado un llenado paralelo a las labores cotidianas administrativas que están realizando? Lo pregunto por lo siguiente, es decir, ¿qué tan manual es el sistema de seguimiento o qué tan en papel, o qué tan exclusivamente en papel es el seguimiento de las obras de Miguel Hidalgo? No sé, comités de adquisiciones, por supuesto, o de obras, perdón, llegan, se sientan y muchas veces el funcionario que más sabe del caso, pues saca el papel que sabe dónde está y dice, aquí está el dato. Eso en realidad es la cotidianidad de prácticamente todas las oficinas de gobiernos locales, ¿no? Quizás algunos estados estén un poco más avanzados. Alcaldías de la Ciudad de México, como no sean ustedes y Benito Juárez, dudo mucho que haya alguna que tenga ya sistemas informáticos. Se silenció el micrófono. Aún en el caso de que haya una automatización del seguimiento, aún así, digamos, sí me interesaría saber hasta dónde han logrado los administradores, es decir, la gente responsable de obras, como plasmar en esos sistemas informáticos la labor que ellos hacen, más que llegue un sistema informático, les digan que ese es el que le va a dar seguimiento a las cosas y sea prácticamente una chamba doble, es decir, hago lo que debo hacer, lo que me manda la ley, y luego me pongo a llenar formatos que tengo que entregar por transparencia o por otro tipo de obligaciones legales adicionales, ¿no? Buenas tardes, días todavía, Hola, estamos ¿qué tal? días, buenos días. Sí, efectivamente, como usted muy bien lo expresa, nosotros trabajamos en el día a día a través de nuestros controles internos de cada una de las jefaturas y subdirecciones que conforma esta Dirección General de Obras, y se va dando cumplimiento a la información conforme a la normatividad. Tenemos revisiones del órgano interno de control, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por parte de la concejal, del área de concejales de aquí de la propia alcaldía, y vamos trabajando en una situación abierta y con las empresas y con todo el mundo, y tenemos los formatos. Sin embargo, en el tema de sistematización, ahí es donde nos faltaría, en este caso como alcaldía, dar ese paso y lograrlo para que toda la información pueda ser pública. Ahorita en el tema de datos abiertos, estamos trabajando con una plataforma de transparencia. Ahí es donde hemos subido, hemos aprendido mucho en este ejercicio piloto. Era una de las intenciones de integrarnos, y estamos ya viendo la posibilidad ya con las autoridades y con el propio alcalde a través de nuestro director general para sistematizar toda la información y que todo el mundo tenga acceso a ellos. En eso estamos.
Si me permite nada más un comentario adicional para cerrar, les comentaba, pues no, esto no, nuestra participación no va en función de hacer una nota o alguna cosa así, sino realmente del tema de transparencia. Sí juzgaríamos, lo hemos platicado mucho acá, muy valioso, que estos procesos, digamos, también despierten justo lo que usted está mencionando. El tema de la necesidad de sistematizar y automatizar muchos temas en las alcaldías, en los gobiernos locales, claro, y eso impacta en la transparencia, pero antes que nada hace más eficaz al gobierno local. Y sí me atrevo a recomendarles algo. Cualquier sistema informático debe emanar de ustedes, es decir, del proceso que ustedes tienen que da cumplimiento legal, que además ustedes ya en la práctica saben que es la mejor praxis, pues, ese se tiene que traducir a un sistema informático de seguimiento, de automatización. Lo contrario conduce a que van a estar llenando formatos, para los de transparencia, formatos, para la auditoría, formatos, para los concejales, es decir, la generación de pequeñas respuestas en lugar de una respuesta global. Y eso, o sea, llegar a un sistema real de seguimiento que genere, que administre la información que ustedes están manejando siempre, es decir, por supuesto, mueven dinero, mueven contratos, pero eso genera información, cuánto fue, cuánto se modificó, cuánto subió el costo del cemento entre la firma y el desarrollo de la segunda etapa. Pero mientras todo eso no esté pensado desde adentro, desde la administración, propiamente dicho en este caso de Miguel Hidalgo, pues difícilmente va a generar como facilidades al trabajo. Incluso el riesgo es que genere más chamba, es decir, genere más formatitos que llenar, más obligaciones que cumplir y adivinaría por algunas caras que veo por ahí que incluso ya está el rollo de, bueno, ¿a quién le va a tocar esto? ¿Quién va a llenar esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Fuera de esto, pues que de verdad son comentarios de buena fe, pues una felicitación, ¿no? Por haberle entrado y por estar haciendo estas cosas que de verdad hacían mucha falta en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y estamos totalmente de acuerdo con usted. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias al equipo de la alcaldía. ¿Alguien más quisiera aprovechar el espacio para hacer algún comentario sobre estos temas que se están abordando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Andrés Mota. Mucho gusto de conocerlos a todos. Soy vicepresidente de obra privada de la CEMIC Ciudad de México. Estoy en representación del presidente de la ciudad, el ingeniero Sabino Varela. Y pues gracias por la invitación. Nada más quiero hacer algunos comentarios sobre lo que estamos haciendo en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Para nosotros es muy importante la transparencia del tema de las obras. La Cámara Mexicana afilia a los constructores debidamente establecidos que cumplen con toda la normativa de la Ciudad de México y a nivel nacional. En la Ciudad de México estamos haciendo un ejercicio, lo pongo en la mesa, con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, la que encabeza el ingeniero, el maestro Jesús Esteban. En este sentido también de buscar eficientar y hacer transparentes los procesos, estamos realizando un proceso de estandarización de formatos para todas las áreas todas las direcciones de la SOPSE de la Ciudad de México. También en este sentido estamos buscando hacer esta misma estandarización con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, del doctor Carmona, para que sea un proceso estandarizado en todos los procesos desde la parte de contratación, desde la parte de fianzas, desde la parte de generadores de obra, de estimaciones, y que todos cumplan con el mismo proceso y se tenga la misma información estandarizada. También por aquí veo a alguien de la DIP, a Jorge Rodríguez, el maestro Eduardo Clark, que estuvo con nosotros hace aproximadamente 3 semanas en las oficinas de la delegación de la Ciudad de México. Y uno de los temas que también se está trabajando en la Ciudad de México es la simplificación administrativa. Uno de los temas que se trataron con el maestro Eduardo Clark fue ver de qué manera, y me refiero a lo que comenta Arturo sobre el tema de datos.
porque el tema de datos es muy importante. Entonces, aquí, pues la DIP en la Ciudad de México es la que está marcando el rumbo sobre el tema de datos y toda la infraestructura informática para todo esto. Entonces, dentro de los procesos que estamos buscando hacer, tanto con las OPSES, ACMEX y con la DIP en este tema de la simplificación administrativa y una etapa posterior poder tener acceso de datos, es integrar todos estos procesos, que sería un tema que es lo que veo que está haciendo y aplaudo la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como Cámara nos sumamos al esfuerzo en lo que podamos participar, en lo que podamos apoyar. Insisto, tenemos a todos los constructores, supervisores, proyectistas debidamente constituidos de la Ciudad de México y a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, también cuenten con nosotros para que podamos participar en este ejercicio. Y con esto termino. También hay un tema que estamos trabajando y qué bueno, y aplaudo, insisto, porque está aquí la alcaldía Miguel Hidalgo, que es el tema de las alcaldías, ¿no? Porque finalmente muchos de los procesos que siguen las alcaldías, desde el tarjetón de SOPSE para poder licitar, el tema de de bajar recursos de la Secretaría de Finanzas para poder pagar a los contratistas, pues va muy de la mano de lo que hace la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Y esto, si lo vemos a un nivel sistémico macro, pues al final del día, afortunadamente, está el Instituto de Planeación Democrática. Sí, escucho. Perdón, creo que me quedé, sí, perdón, una disculpa. Con esto termino. Está el Instituto de Planeación, que yo creo que también sería importante poder contar con la presencia del Instituto de Planeación, porque pues muchas de las obras y mucha de la infraestructura que está planteándose tanto en el Plan General de Desarrollo como en el Plan General de Ordenamiento Territorial, pues tendrán un componente que tendrá que ser planeado, revisado, fiscalizado en su momento. Entonces, cuenten con la CEMIC para poder continuar con esta labor y podemos poner sobre la mesa lo que hemos estado haciendo con SOPSES, ACMEX, y que estaremos trabajando también con la DIP, que aquí está Jorge Rodríguez. Gracias. Muchas gracias también, Andrés, por expresar. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Ole. Pues aquí comentar varias cosas. Creo que justo lo que ha referido Arturo Ramos y Andrés Mota son muy buenas cosas y claro, lo expresado por Miguel Hidalgo, sobre todo porque si queremos justo tener una estandarización de formatos o aspirar a ellos, aunque digamos vayamos como también por etapas, sobre todo pensando en lo que se requiere en términos legales, tanto en materia de transparencia, en materia inclusive de combate a corrupción, con la articulación que se da en los sistemas anticorrupción, tanto locales como el nacional, que justo lo que habla es de tener esta articulación de información a través de sistemas que puedan tener este aprovechamiento para detección tanto de buenas prácticas de integridad o bien de ausencia, opacidad, en fin, y detección incluso de corrupción. Entonces, aquí lo que se me viene a la mente es poder llegar a conformar un acuerdo en esta red Ciudad en Datos Abiertos, en que justo lo que han ofrecido por parte de Andrés Mota, de poder acercar los materiales que ya han venido trabajando junto con la DIF, y distintas instituciones públicas de la ciudad y poder ponerlo, digamos, a conocimiento de la red, donde nosotras desde Estado Abierto del Info de la ciudad podamos tener también esta parte de retroalimentación en lo que nos compete de garantizar el acceso a la información pública, la transparencia y por supuesto el aprovechamiento de datos abiertos. Una vez que se tenga ya esta articulación de información, que pudiera tener esa salida, siempre es como el sueño dorado, ¿no? Poder articular los distintos sistemas de información y que sea para aprovechamiento de distintas redes, autoridades y sobre todo también supervisión y ojo público, ¿no? Desde observar lo público. Entonces, esa sería mi propuesta, que pudiéramos también entrar, digamos, como red para retroalimentar y por supuesto incluyéndonos desde el garante dado los distintos esfuerzos que hay tanto a nivel internacional, que bueno,
esta justo de infraestructura abierta es una muestra de ello, porque viene incorporando los estándares de contrataciones abiertas a nivel mundial y podemos aterrizar con algunas otras materias que tenemos también ubicados a nivel nacional. Así que bueno, pues esa sería mi propuesta para esta red. Gracias. Muchas gracias también, comisionada. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre los temas abordados? De acuerdo, entonces vamos a dar lugar ahora al desahogo del quinto punto del orden del día, que va a ser la presentación de los elementos a considerar en el diseño de una estrategia de datos abiertos a partir de la propuesta de The GovLab, que a continuación va a exponer José Hernández. Adelante, José. Muchas gracias, Soledad. Voy a ser breve para poder dar todavía tiempo al tema de asuntos generales y poder concluirlo más cercano hacia la hora como teníamos previsto. Fundamentalmente, vamos a mencionar estos dos documentos que se están presentando en la lámina en este momento. El primero es una publicación que se hizo en un blog de GovLab. GovLab es una organización académica fundada en la Escuela Tando de Ingeniería de la Universidad de Nueva York, que actualmente está asociada más bien a la Universidad Nororiental de Estados Unidos, y tiene como lema profundizar nuestra comprensión de cómo gobernar de manera más efectiva y legítima a través de la tecnología, y como misión mejorar la vida de las personas cambiando de la forma en que gobernamos. Una colaboración entre el Laboratorio de Gobernanza de GovLab y Microsoft generó el llamado Laboratorio de Políticas de Datos Abiertos. Y en agosto de 2022, muy recientemente, se presentó una versión revisada de la tercera versión de su denominada Tabla Periódica de Elementos de Datos Abiertos. En sus distintas versiones, esta tabla clasifica en 5 categorías los elementos que los autores identifican tienen un muy alto impacto en las iniciativas de datos abiertos, por lo que conviene considerarlas en el diseño de estas estrategias. Ahorita vamos a pasar para allá. Lo que quería es primero comentar desde dónde vamos. Entonces, en esta lámina les vamos a hacer llegar, de hecho ya les hicimos llegar esta información. La primera era la liga que les compartimos en el orden del día de la sesión anterior, y las otras 2 ligas son los documentos todavía en inglés, estamos trabajando en su traducción, en los que aparece esta información. Pero ¿por qué estamos entrando a ellos? Si vemos la siguiente lámina, a manera de contexto identificamos a nivel nacional, la Ciudad de México está bien posicionada en materia de datos abiertos. La información que vemos ahí es el subíndice de transparencia del país, esos son los puntos anaranjados, y las calificaciones que en cada punto tiene la Ciudad de México. Como vemos, la Ciudad de México tiene una nota de punto 31 de un total de 1 posibles, es decir, estamos a 69 décimas de alcanzar la calificación más alta. Es, de hecho, en el subíndice de transparencia la calificación menor, pero estamos incluso mejor que el país en su conjunto. La siguiente lámina nos lo muestra. Y vemos aquí que la Ciudad de México se encuentra entre las 5 primeras posiciones por la calificación de este índice, apenas por debajo de las instancias federales, de Puebla, de San Luis Potosí, y con la misma calificación que Tamaulipas y prácticamente por encima de todo del resto de las entidades federativas. Como decía, el hecho de estar suficientemente arriba no nos distancia de tener una gran brecha por cubrir todavía. Y esto lo vemos en la siguiente lámina. Cuando vemos los distintos componentes de las preguntas que se hicieron para identificar cómo estaba la Ciudad de México en este índice, vemos que prácticamente tienen todos la misma nota, con excepción de la actualización de los datos que existen en la Ciudad de México. Cuando se investiga si los datos están disponibles de 2020 en adelante, es donde más retraso hay en las calificaciones correspondientes. Esta es una información importante que debemos tener en consideración. ¿Por qué viene a cuento entonces el tema de GovLab? Vemos en la siguiente lámina, David, hay un vínculo que pudiéramos abrir, por favor. Y lo que hace este equipo de GovLab es presentar un instrumento que todos conocemos desde secundaria. Así como existe una tabla periódica de elementos que mide el peso de cómo se relacionan entre sí distintos elementos químicos y el peso específico que tienen. Bueno, lo mismo de GovLab nos propone que hay 5 elementos y los clasifica por un conjunto de columnas que se dividen por sus colores. La primera de ellas corresponde al tema de definición del problema y de la demanda.
son elementos que nos permiten identificar, orientar y optimizar un proyecto. Hay que partir de ellos, de su análisis, antes de dar los primeros pasos en la conformación de una estrategia de datos, si queremos que sea exitosa, ese es el propósito. En color azul, el conjunto de elementos que se incorporan ahí son los relativos a capacidad de cultura. Un conjunto de ellos detecta, nos permite identificar qué tan preparada está una organización para buscar y publicar datos abiertos. Es un poco lo que discutimos cuando vimos el caso de la Alcaldía de Ciudad de México y consideramos en qué situación se encuentra el resto de los sujetos obligados de la ciudad. El tercer grupo de elementos es el que se refiere a la gobernanza y estándares y nos pide considerar, generar si no existen e ir monitoreando este conjunto de elementos sobre cómo una organización toma decisiones sobre la apertura de sus datos cuando ha decidido comprometerse con ello. Un conjunto adicional de documentos que vemos ahí, de elementos que vemos ahí señalados en las columnas con datos en verde, son 3, se refieren al conjunto de alianzas que hay que crear y las consideraciones en materia de personal que hay que tener en cuenta para que sea posible avanzar con éxito una iniciativa y no se quede únicamente como una propuesta en papel. Finalmente, se nos advierte sobre un conjunto de 6 elementos que nos ayudan a mitigar un conjunto de riesgos que se tienen previamente identificados en el análisis que The GovLab hizo con distintas ciudades y organizaciones que iniciaron su proceso de transición a datos abiertos desde 2015. Estos elementos reflejan las prácticas adoptadas por las organizaciones para prevenir y mitigar daños potenciales cuando inician un proceso de apertura. Entonces, para referir únicamente, sin detallar sus características y su definición, menciono que en el primer grupo, el referido a la definición del problema y de demanda, hay que hacer un análisis preliminar que considere los beneficios y metas que se tienen establecidos al momento de abrir. Si no se hace esto, se hace muy difícil que las personas en unas organizaciones públicas y el público en general se involucre o tome en consideración el elemento. Es necesario evidenciar por qué es importante hacerlo y qué ganamos tangiblemente cuando nos involucramos en una estrategia de datos abiertos. Para ello hay que hacer un inventario de los datos de que se disponen e identificar cuáles harían falta. Y no solo ello, sino además, nuestra organización tiene otras organizaciones públicas e incluso privadas pueden tener otros que ya no sería necesario generar si logramos generar un acuerdo para compartir. Entonces, ¿cuál es este ecosistema de datos y quiénes son los actores interesados como terceras partes, como detentores de datos o como interesados en usarlos? Y a partir de esta información es necesario definir el problema, ajustar con muchísima precisión un problema que nos ayude a ser resuelto con datos, de manera que estas iniciativas vayan orientados no por la intención de publicar datos en general, sino de hacer accesibles los datos que puedan ayudarnos a resolver problemas concretos y específicos para evidenciar el beneficio que esto va a tener. Y esto hace necesario una investigación sobre las necesidades, características y comportamientos de los usuarios que demandarán y reutilizarán los datos que vemos ahí. En el segundo grupo tenemos elementos como la cultura, que hace posible una aceptación o rechazo de esta estrategia de datos, la infraestructura de datos de que se dispone, por ejemplo, si toda nuestra información está en papel o si contamos ya con un sistema o una plataforma que nos permita publicarlos y hacerlos fácilmente accesibles a la población. Es necesario identificar el nivel de madurez que nuestra organización tiene en términos de la alfabetización en materia de datos y la capacidad institucional que tenemos para repartir esta información entre el conjunto de unidades que forman parte de la organización. Es necesario identificar cuán relevante es un tema al que se puede asociar el conjunto de datos para que este proyecto pueda avanzar. Lo mismo es necesario convencer a las personas de por qué es importante que participen, ofreciendo sus datos, involucrándose en su seguimiento y aprovechando y reaprovechando la información que está disponible. La disponibilidad de recursos y asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo garantizará que los proyectos de apertura de datos no se queden truncados a la mitad. Y lo mismo, un proceso de aceptación social, en inglés le denominan una licencia social para el uso de esta información. Y es importante contar con el respaldo público para que ello ocurra. Es importante también garantizar que exista un ciclo de retroalimentación receptivo a los comentarios que el público ofrezca sobre los datos que se están publicando. Si hay errores, si hay un problema o temor por privacidad, si hay elementos que sea necesario considerar, las organizaciones que publican, es necesario que tengan un ciclo de retroalimentación abierto para aprovechar esta información y mejorar el proceso.
Y, por supuesto, el compromiso del liderazgo estratégico en cada organización es importante, porque si bien una organización puede querer involucrarse en un proceso de apertura, sin el apoyo decidido de un liderazgo no se asignarán los recursos y no se resolverán los problemas que se van a enfrentar. La otra categoría se refiere al conjunto de elementos que habíamos señalado de gobernanza de datos. Estos incluyen considerar un licenciamiento de datos, hacer explícitos los principios que orientarán su apertura, identificar procesos para garantizar la calidad de los datos que se publiquen, así como la identificación de los estándares de datos. Emitir, publicar, formalizar y hacer cumplir el conjunto de políticas, posiciones profesionales y procedimientos respecto a la apertura y puesta de disposición de los datos para que cumplan las otras características señaladas. Tener un enfoque de apertura por omisión. Esto es como en el caso de la transparencia. Si no hay un motivo por el cual los datos deban ser mantenidos en privado, el principio debería ser hacerlos públicos cuando estén disponibles. Y todo ello a través de un conjunto de contratos y acuerdos formales para el aporte y la compartición de estos datos. Esto sería el equivalente a las políticas de publicación y compromisos de publicación que han firmado las organizaciones que participan, por ejemplo, en la iniciativa de infraestructura abierta. En el conjunto de elementos asociados a personal de alianzas, no basta considerar quiénes se van a encargar de gestionar los datos, quiénes van a ser sus guardianes para asegurarse que vayan fluyendo y se pongan a disposición del público cuando se tengan. Sino es necesario identificar quiénes son los expertos en materia del tema al que estos datos refieren y contar con una sólida base de alianzas con promotores externos que garanticen que esta información se va a seguir empleando y va a ser de utilidad por su aprovechamiento. Finalmente, al considerar el conjunto de riesgos que se tienen identificados, es necesario tomar medidas relevantes para garantizar la seguridad de los datos que se hagan públicos, mantener en un compromiso con el diseño inclusivo de manera que todas las personas puedan aprovechar esta información, garantizar las medidas que atiendan los requerimientos que la normatividad y legislación piden en cada caso, la armonización institucional de procedimientos para garantizar que todos los demás elementos que hemos observado se puedan atender, identificar además las necesidades de privacidad por diseño, porque algunos datos requieren, como lo señalamos, ser mantenidos en carácter privado o confidencial, y asegurar una implicación proactiva de las personas que sean titulares de estos datos. Esta es la información que teníamos para compartir. La información se detalla con muchísima claridad en los documentos. Estaremos procesando su traducción para hacer más fácil su aprovechamiento. Y existe también una herramienta que, asociada a esta información, nos permite calcular cuán preparados estamos o dónde están las áreas de oportunidad que la organización debería cumplir para asegurar su atención. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por estas aportaciones y este conocimiento que posteriormente se va a compartir con integrantes de la red. Y a continuación, para desahogar el punto 6 del orden del día, vamos a ir con la parte de asuntos generales, para lo cual el INAI ha referido el tema del borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Y muchas gracias a todos por darnos este espacio. Voy a mantener mi cámara apagada porque justo estamos en un espacio público. Pero quiero, bueno, es un gusto para mí estar en esta reunión de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Quiero agradecer también a nombre del comisionado Adrián Alcalá y de mi director general Jaime Serdio el abrirnos este espacio, a la comisionada María del Carmen Nava Polina y a las personas que se encuentran en esta reunión. Veo la verdad con mucho agrado, con mucho gusto que se encuentran presentes organizaciones y las EMIC con las que hemos tenido oportunidad ya de coincidir en otras iniciativas y bueno, pues comentarles que ahorita al escuchar los avances de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de las reuniones que tenemos de manera constante en el marco del proyecto de infraestructura, pues nosotros tenemos la seguridad de que estas aportaciones, la visión, los retos, las experiencias que se han acumulado en este proyecto van a aportar mucho no solo a la siguiente fase del proyecto, sino también a la estrategia Abramos México, que es de la que les platicaré un poco. Ya en la reunión anterior, mi director general Jaime Serdio estuvo platicando un poco acerca de esta estrategia. Voy a intentar ir rápido con la presentación para no robar mucho tiempo a la reunión.
pero como antecedente, la estrategia Abramos México pues surge considerando ya las experiencias que se han acumulado a partir de ya 10 años, ¿no? Del surgimiento de acciones en materia de datos abiertos, tanto desde la federación como en los estados. En el caso de la Ciudad de México, pues todos los avances que se presentan desde la DIP en materia de apertura de datos. Entonces son grandes referentes, grandes experiencias que creemos que es importante pues retomar, así como los retos que se han identificado y las lecciones aprendidas para poder transitar hacia una política nacional de datos abiertos. Esta política nacional pues creemos que debe involucrar a los organismos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, a actores estratégicos y bueno, como pueden ver en esta pantalla, en febrero de este año se integró un grupo impulsor y se lanzó esta estrategia. Esta estrategia está integrada por, como comentaba ya, el Sistema Nacional de Transparencia a través de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, así como por el INAI, el Archivo General de la Nación, el Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción, y recientemente se integró también la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema. También se encuentra participando el doctor Cejudo por parte del CIDE y también el doctor Fernando Nieto por parte del Colegio de México, el INEGI, la organización Codeando México y la Secretaría de la Función Pública. Entonces, bueno, creemos que este grupo impulsor que ha venido trabajando también a través de un grupo técnico integrado por enlaces de estas representaciones, pues puede impulsar esta estrategia, pero que es una estrategia en la que no podemos avanzar solos, ¿no? Tiene que ser una estrategia de carácter colaborativo, de carácter co-creativo, en el que será muy importante la participación de los estados y bueno, pues qué mejor que esta red para poder compartirles y poder obtener también su retroalimentación en cuanto al borrador de la política nacional. Este borrador, bueno, tuvo una primera versión, se ha ido alimentando a partir de la revisión de los integrantes del grupo técnico y actualmente pues también se buscará enriquecerlo a partir de mesas técnicas que se desarrollaron en el marco de la Datacon 2021 de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos y también en el marco de foros regionales. Justo en este momento nos encontramos en el foro regional en Durango. Son foros que están buscando pues integrar voces locales de sociedad civil, del sector empresarial, de los organismos garantes e instituciones públicas a quienes se les ha compartido previamente el borrador. Y la intención pues de mi intervención en esta reunión es también pues comentarles que si los consideran pertinente, les compartiríamos el borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos, pues a fin de obtener también su retroalimentación. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, lo que nosotros vemos de manera muy general en el diagnóstico, pues es que hay una planeación en materia de datos que se encuentra fragmentada, desvinculada, y por eso nos parece importante la participación y el impulso de los organismos garantes, para que desde el sistema se impulse la emisión de una política con carácter nacional, ¿no? Que pueda, sí, recoger pues las distintas realidades que existen en el país, pero que también nos permita avanzar de manera uniforme, ¿no? Por ejemplo, en bases de datos que son tan importantes como lo que se comentaba en el foro de Guanajuato, ¿no? Los vinculadas con desaparición de mujeres, ¿no? Existe una base de datos de personas desaparecidas, pero impulsar que esta plataforma que se cree, pues tenga uniformidad en cuanto a la captura y publicación de información. Por ejemplo, también vemos que hay una publicación de datos desarticulada que no es del todo útil en todos los casos y que no tiene un objetivo de política pública. Y por esto pues también es muy importante la participación de las organizaciones, del sector empresarial, de personas académicas que puedan pues también aportar a esta iniciativa desde su diseño, pero también a la priorización de publicación de bases de datos a partir de un enfoque de utilidad pública.
y que esto pues también detone la atención del tercer punto, que es el uso limitado de datos y que no tienen en todos los casos incidencia en los asuntos públicos. No me quiero como extender mucho en la presentación, creo que lo dejaría hasta ahí, pero comentarles que desde el INAI, desde el grupo impulsor, vemos con mucho interés las prácticas, la experiencia de la Ciudad de México, tanto a nivel de desarrollo de política pública como en las herramientas que se utilizan para la difusión de datos, y bueno, que para nosotros será muy importante su visión y sus aportaciones para este borrador. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y a continuación, ¿alguien quiere hacer uso de la voz sobre este tema? Adelante, comisionada. Muchas gracias por la exposición, Carolina, sobre cómo se va originando este interés en realizar una propuesta de política nacional de datos abiertos. Y por supuesto, en el caso del órgano garante y de esta red Ciudad en Datos Abiertos, pues estaríamos, por supuesto, gustosas de revisar la propuesta de política nacional y dar retroalimentación. Pues por mi parte sería cuanto. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre el tema expuesto por el INAI, incluso por José, sobre el tema de GovLab? De acuerdo, si no hay mayores comentarios, ahora pasaríamos a lo que es justamente la revisión de las propuestas de acuerdo que vamos a compartir, o sea, con ustedes vía chat y también en pantalla, con la finalidad de que podamos darles su lectura y en su caso sugerencia o ajuste que resulten necesarios posterior a previa a su votación. Entonces, el primer punto de acuerdo es que se toma por presentado el segundo reporte de avance en la implementación en la Ciudad de México del piloto de la iniciativa Infraestructura Abierta. El segundo punto sería sumar a la red Ciudad en Datos Abiertos en los esfuerzos para avanzar en la estandarización de formatos que la DIP lleva a cabo con la CIMIC Ciudad de México. El tercer punto de acuerdo es, se toma conocimiento del recurso tabla periódica de los elementos de datos abiertos y del compromiso de contar con su traducción para aprovechamiento por los sujetos obligados de la Ciudad de México. El cuarto punto es, se toma conocimiento de la recepción del borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos desarrollada por el Consejo Impulsor de la Estrategia Abramos México, mismo que se remitirá a integrantes de la red con la minuta de la tercera sesión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos Ciudad de México para su revisión y comentario en la siguiente sesión de la red. Por último, el quinto punto es que se propone que la siguiente reunión de esta red se lleve a cabo el 5 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Alguien tiene algún comentario que realizar para, o sea, que ajustar o que sumar a los puntos de acuerdo aquí? Adelante, Andrés. Gracias. Sí, nada más aclarar, a lo mejor no me expresé bien. La estandarización de formato la estamos haciendo con SOPSE, con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, y estamos en proceso de buscar una simplificación administrativa con la ADIP. Los formatos es con SOPSE y estamos en proceso de reuniones de una comisión mixta con la ADIP para simplificación administrativa. Ok, entonces ahí sería, entonces cambiamos la parte de estandarización de formatos, o sea, cambiamos nada más, reemplazamos la DIP por SOPSE, ¿así quedaría Sí, bien? O así está bien, así está bien. Perfecto, gracias Andrés. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o ajuste a la propuesta de acuerdos? Si no hay más comentarios, entonces procederíamos a lo que es la votación de lo mismo. Para ello, vamos a compartir lo que es a través del chat la liga electrónica para que puedan hacer la votación de manera digital a favor o en contra de los acuerdos establecidos en los que se acaban de presentar. Entonces le pediría a David si nos puede ayudar justamente con compartir
lo que es la pantalla de Menti. Esto es muy sencilla la votación que se tiene que llevar a cabo. Nada más ingresan a la liga que le vamos a compartir y con ello, pues nada más seleccionan su intención de voto y se va a ver reflejado en pantalla. Tenemos el día de hoy la presencia de 9 integrantes de la Red Ciudad en Apertura, por lo tanto tienen que estar al menos 9 votos. Red Ciudad en Datos Abiertos. Y tendremos que tener entonces 9 votos en pantalla. Si hay alguien que tiene algún inconveniente para poder emitirlo, de favor nos los puede indicar para que lo podamos auxiliar. Damos, si les parece bien, un minuto más para que podamos concluir con la votación. ¿Hay alguien que requiera el apoyo por parte del equipo de Estado Abierto? David, sí, podemos actualizar, perfecto. Faltaría solamente un voto y con eso se cerraría la votación. Carolina, tú también, o sea, como parte de este grupo, de la sesión del día de hoy, puedes emitir tu votación. Adelante. Gracias, gracias. Quedamos atentas entonces cuando quede para cerrar la votación. Tengo un problemita para ingresar a la liga, pero sí también estaría a favor, por supuesto. Gracias. El equipo de Estado Abierto se puede emitir el voto a favor por parte de NINAI y con esto se cerraría la votación. Si pueden dejar de compartir pantalla. Una vez y con ello, por unanimidad, se votaron a favor los 5 acuerdos de la tercera sesión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos Ciudad de México del día de hoy, 7 de noviembre del 2022. Bueno, pues con esto concluiríamos la sesión. Comisionada, no sé si gusta hacer las palabras para el cierre. Sí, muchas gracias, Ole. Pues tengo un comercial. Ahorita estaba justo haciendo un checklist de los trabajos que tenemos de apertura en general en la capital del país y también por si gustan agregar y participar a los ejercicios que tenemos de mesas de cocreación en OGP local. Estamos conformando el primer plan de acción en el modelo de la Alianza por el Gobierno Abierto en el caso de Ciudad de México. Entonces tenemos un calendario de mesas de cocreación por si gustan sumarse. Por supuesto son mesas abiertas para poder participar. Tenemos 4 ejes, uno y el de mañana es género e inclusión. Daniel, si pudieras referir los otros y sobre todo pues aprovechando justo esta inteligencia colectiva y su aprovechamiento también, ese carril de apertura tenemos en Ciudad de México. Adelante, Daniel, por favor. Sí, muchas gracias, comisionada. El día 8 de noviembre, que es mañana por la tarde a las 4:30, será la mesa sobre el eje temático de género e inclusión, que aquí cabe destacar es un eje que es transversal a todo el plan. Después, el día 10 de noviembre, tendremos 2 mesas, por la mañana a las 11 sobre gobierno digital y servicios públicos, y a las 4:30 sobre participación ciudadana y derecho a la información. Y el día 15 de noviembre a las 11 de la mañana sobre medio ambiente y cambio climático, y por la tarde 4:30 transparencia fiscal y contrataciones abiertas.
Muchas gracias, Daniel, y sobre todo porque este último eje de transparencia fiscal y contrataciones abiertas está involucrado, bueno, y un pedacito de lo que se ha visto en el transcurso de esta reunión sobre infraestructura abierta y contrataciones. Entonces creo que podría resultar atractivo poder también tener ese otro punto en el radar, sobre todo porque son esfuerzos que se están realizando en Ciudad de México para tener esta estandarización de apertura en materia de contrataciones y de infraestructura abierta. Así que son otros canales de aprovechamiento también. Y bueno, pues agradecer muchísimo a la participación de todas y de todos. Así que haya una excelente semana y ya estamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Muchísimas gracias, comisionada. Y bueno, pues entonces damos por concluida la tercera sesión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Muchas gracias.